diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Es un enorme gusto para nosotros que nos acompañen en esta segunda temporada de nuestro programa Diverso e Incluyente, en el cual la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Sin olvidar que la responsabilidad social es lo que nos tiene aquí hoy. Les recordamos nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso. Nuestras redes sociales son en Twitter, Diverso Incluyente, sin la E. Y de manera personal me pueden encontrar a mí en @IsraelHPS en Twitter y a Sara. Me pueden encontrar en Facebook como Sara Gutiérrez. En este programa estaremos trabajando sobre la importancia que tiene el diseño para las personas con discapacidad, de ahí que el tema principal se llame Ergonomía y Diseño, claves para la inclusión. Y considerando que este es un espacio de interacción y divulgación, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Aceves González. Él es profesor del CUAC. Pero, para dar una mejor introducción, doctor, ¿podrías presentarte? Claro que sí, con mucho gusto. Buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo de que nos escuchen. Israel, Sara, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me presento, soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Centro de Investigaciones en Ergonomía, del cual además soy director en estos momentos, y también contarles un poco, soy de origen psicólogo y también estudié un doctorado en ergonomía en la Universidad de Loughborough, en Inglaterra, con el tema ergonomía y diseño de servicios inclusivos. Muchas gracias, doctor. Sara, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre qué es la ergonomía? Cuando hablamos de ergonomía, estamos hablando de un término que empezó a utilizarse alrededor de 1950, cuando las prioridades de la industria en desarrollo comenzaron a anteponerse a las prioridades de la industria militar. Si bien algo que identifico en cuanto a este término es que está muy relacionado con el ámbito laboral. Incluso es importante resaltar que aun cuando se habla de la ergonomía y la importancia de tomarla en cuenta para la inclusión, pues este es un concepto que engloba y que para eso nuestro invitado nos ampliará más la información a todas las personas en todos los ámbitos del desarrollo. Doctor Carlos, ¿podrías entonces ampliarnos sobre qué es la ergonomía? ¿A qué se refiere? Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, es una de mis pasiones y ojalá que quien nos escucha pueda introducirse en este maravilloso mundo de esta ciencia. Bueno, ya lo dije, la ergonomía es una disciplina científica. Como ciencia, la ergonomía busca entender la interacción que tenemos las personas con aquellas cosas que nos rodean, que en la definición le llamamos elementos de un sistema. De aquí tenemos dos características. Por un lado, la interacción de las personas y otro, el concepto de sistemas. Digamos que todo aquello que nos rodea, si ustedes voltean a su alrededor en este momento, dependiendo en dónde estén, pero se van a dar cuenta que tienen objetos como su ropa, sus lentes, su dispositivo electrónico, están en un espacio, seguramente este espacio tiene iluminación, tiene ruido, tiene temperatura, y bueno, todo esto determina en buena medida el cómo nosotros nos sentimos como personas y también qué tan buenos somos para hacer las cosas. Ojo, no hay que poner el qué tan buenos somos como una medida de nuestro desempeño, sino cómo las cosas que nos rodean nos permiten hacer o no nuestro trabajo, nuestra actividad que estamos realizando. Por otra parte, la ergonomía también es una profesión. Una vez que como ciencia entendemos la interacción que existe entre las personas y esos elementos, las cosas que nos rodean, en ese momento entonces podemos con ese entendimiento diseñar o rediseñar mejor nuestro entorno, los productos, los objetos, nuestros sistemas con los que interactuamos. Y bueno, creo que esta es una introducción relevante para quienes no conocíamos el término. Y la ergonomía se relaciona solamente con el ámbito
común y corriente, como no lo mencionas, o también con algunas otras especialidades, o cuáles serían quizás las formas más comunes en las que podríamos verlas de manera ordinaria en el mundo en el que nos envolvemos? Claro, es una excelente pregunta. La verdad es que pensemos en que el foco de estudio de la ergonomía son las personas en interacción. Y digamos, siempre las personas estamos realizando alguna actividad, todo el tiempo hacemos actividades, aun cuando en esos momentos pensamos que estamos ahí sentados sin hacer nada. En realidad estamos descansando, podemos estar comiendo, estudiando, trabajando, y debo decir que la ergonomía, sobre todo en México y América Latina, se ha utilizado para estudiar sistemas de trabajo, entendiendo el trabajo como ese que hacemos por lo cual nos pagan. Y en este momento lo que estamos haciendo, puede ser que alguien esté en su trabajo, pero escuchando este podcast quizás no sea parte de su trabajo. Sin embargo, es una actividad humana. El trabajo entendido como toda actividad humana que requiere un esfuerzo y tiene un fin, es el objeto de estudio de la ergonomía. Entonces todos hacemos una actividad. Para hacer esa actividad todos interactuamos con herramientas, con tecnología, con objetos, con productos, y ya lo decía antes, dentro de un ambiente. Entonces, al hacer interacción con objetos, productos y ambiente, lo que tenemos acá, y que tenemos que decirlo, la ergonomía está o debe o puede estar en todas partes. Es decir, la ergonomía es para todos, y si hablamos de inclusión, inmediatamente pensamos como en aquellos que entendemos que son grupos minoritarios, como personas con discapacidad, pero si ampliamos el espectro y vemos que en realidad, y pasamos en lugar de hablar de una persona con discapacidad a personas en condición de vulnerabilidad, vamos a ver que el grupo que le vamos a poner observación crece. Y entonces tenemos, por ejemplo, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas nuevas en un contexto determinado que antes no conocían, y este desconocimiento de cómo se hacen las cosas en ese contexto los pone en condiciones de vulnerabilidad. Entonces nos damos cuenta que la ergonomía como disciplina, como ciencia del diseño, está pensando en la diversidad, acorde con el programa que ustedes dirigen acertadamente de inclusión y diversidad. Muchas gracias, doctor Carlos. Entonces, esto que nos estás compartiendo me lleva a la siguiente pregunta. ¿De qué forma o cómo es que impacta la ergonomía en la salud de las personas? Si bien yo en algún momento pensé que era un tema exclusivo de personas con discapacidad, que ahora ya no lo aclaraste, que no es así, entonces la pregunta sería si es para todos, si es para todas. Mencionabas alguna población, pensabas mujeres embarazadas. ¿Cómo es que entonces impactaría el uso, la aplicación de la ergonomía en la salud de las personas? Claro. Sí, mire, la ergonomía digamos que es una ciencia que está orientada hacia el diseño de sistemas centrado en las personas. Entonces, las cosas que se buscan normalmente es que las personas estén seguras en las actividades que realizan. Eso, digamos, al menos yo lo veo como que la seguridad siempre debe ser primero. Claro. La segunda, que las personas puedan realizar sus actividades con las mejores condiciones posibles. Garantizamos seguridad y luego garantizamos que las personas puedan hacer sus actividades sin que pongan en riesgo su bienestar físico y psicológico. Entonces tenemos, pensemos en cualquier, si nos vamos al trabajo, por ejemplo, el trabajo, digamos, en la manufactura, en donde los trabajadores son sometidos a, alta demanda de trabajo físico, muchas veces con turnos de trabajo que rebasan incluso lo que está permitido legalmente, y nos vamos a turnos de trabajo de 12, 24 o incluso hasta 36 horas. Sin duda, que no comas bien, no duermas bien, afecta directamente la salud, ¿no? En ocasiones están sometidos a movimientos repetitivos, a levantamientos de cargas pesadas más allá de lo recomendado. Y bueno, eso es, digamos, en el mundo del trabajo en la manufactura. Si nos vamos a servicios, el tema que yo estudio es el transporte público,
y veamos cómo los conductores de transporte público no tienen, por ejemplo, horarios para comida, horarios para descanso dentro de su turno de trabajo, y bueno, esto necesariamente va a afectar su salud. Pero si nos salimos como de esta lógica del mundo laboral y nos vamos al día a día y pensamos, por ejemplo, en los grupos que consideramos vulnerables, pensemos en, no sé, una persona mayor que debe acudir a una cita, supongamos en uno de los casos, debe acudir a una cita al Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, para llegar a esa cita él requiere transporte, necesita moverse. Y bueno, vemos cómo las condiciones para llegar del domicilio de un particular a la unidad de salud está comprometido, si él puede hacerlo, por temas de las distancias, por tema de si existe transporte o no, de si hay alguien que lo pueda llevar, etc. Y entonces esto hace, por ejemplo, que una persona, y bueno, seguramente si tuviéramos datos de la cantidad de citas que se pierden por no poder asistir, creo que podrían ser alarmantes, y lo dejo allí como algo a revisar. Sin embargo, para la persona esto le implica un deterioro de su salud. Si el no poder asistir a una cita médica le implica esto, lógicamente los grupos de mayor vulnerabilidad, tanto físicamente como económicamente, se ven más afectados por este tipo de cosas. ¿Cómo ayudaría la ergonomía? Bueno, teniendo sistemas de movilidad adecuados y diseñados para las personas, banquetas caminables, sistemas de movilidad vial seguras, sistemas de transporte inclusivos que pudieran permitir el acceso a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Mencioné adultos mayores, pero es el mismo caso para una persona en silla de ruedas o con cualquier otra discapacidad, visible o no, o niños, por ejemplo, ¿no? Incluso una mamá que viaja con 3 o 4 de sus hijos, en el transporte público que tenemos le ponen en riesgo su seguridad y por tanto su salud. Wow, digo, no teníamos la menor idea sobre todos esos aspectos que incluía la ergonomía y sobre todo el impacto que pudiera tener. Y ahora que nos hablas, por ejemplo, de transporte, sistemas, lugares que podrían verse beneficiados por este diseño ergonómico, en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, adultos mayores, ¿cuál sería alguna propuesta, por lo menos, si no exacta, pero más aproximada a lo ideal, que pudiera fungir como un modelo inclusivo para poderlas transportar? Claro, esa pregunta me encanta, y bueno, por ahí les invito, por supuesto, a leer algunos de los trabajos que tenemos publicados al respecto. De hecho, el trabajo de doctorado que realicé justamente tiene que ver con ergonomía y diseño de servicios inclusivos, en el cual analizo el transporte público convencional en la zona metropolitana de Guadalajara, y de ahí se deriva la propuesta que dio paso a mi tesis de doctorado. Y lo que planteamos es claro, un servicio de transporte público diseñado pensando en aquellos que lo van a utilizar y considerando, hay quien me dice, oye, tenemos que diseñar para los viejitos, ¿no? Y utilizamos luego esas palabras. No tenemos que diseñar para los viejitos, tenemos que diseñar para todos, considerando a todos. Sin embargo, las personas en condiciones de vulnerabilidad nos regalan su experiencia, y a partir de esa experiencia podemos diseñar mejor. El diseño inclusivo es mejor diseño siempre que pensemos, entre más inclusivo sea tanto el proceso de diseño como el resultado del mismo, tendremos esto. Y tenemos que pensar en una lógica de sistema, es decir, hay quien piensa que solamente es el bus, o que poniendo asientos amarillos preferenciales ya resolvemos el asunto. En realidad, el tema está desde cuando la persona está en su casa hasta cuando la persona llega al destino. Es decir, cuando está en casa, una persona debe decidir si usa o no el transporte público, por ejemplo. Y la decisión se basa en el conocimiento previo que tenemos del servicio. Si el servicio es un servicio peligroso, poco inclusivo, entonces la persona dudará, sobre todo si sus capacidades son limitadas, dudará de usarlo o no. Entonces ahí tendríamos que trabajar desde incluso cambiar la concepción que se tiene del transporte público y pasar a un tema de ofrecer
al menos de entrada, una idea de que el transporte público puede ser inclusivo. De ahí nos vamos a ir en toda la cadena, desde que la persona sale de casa, camina a la parada del bus, llega a la estación, a la parada, espera, la información que tiene desde que está en casa, la misma que tiene en la parada del camión, la información luego la tenemos y puede ser, quien la diseña como para sí mismo y frente a él, pero no piensa en las condiciones del usuario, etcétera. Y bueno, me podría extender toda la ruta de viaje o todo el camino que el pasajero recorre para usar el transporte, pero cada una de las cosas tendríamos que considerar. Por ejemplo, viajar de pie. Viajar de pie en el camión, quizá para alguien que está joven, que no tiene problemas de equilibrio, que tiene todas sus fuerzas, que está alto y puede tomarse del pasamanos en los pasamanos horizontales que tenemos, pues quizá no le represente un reto tan grande, pero si pensamos en estos grupos que ya señalamos, a todos ellos les va a poner incluso en condiciones de riesgo. Ok, muy bien. Ahora, hacia la ruta, te escuchaba, doctor Carlos, y hacia la ruta, si yo saliera ahora de este centro universitario hacia el macrobús, todo lo que implicaría, y pensaba también en alguna condición de discapacidad específica, y me viene la motora a la mente. No es solo entonces pensar en el lugar específico, lo que decías, lo del asiento amarillo, eso me hizo mucho ruido, que luego es lo que pensamos que con eso ya somos inclusivos y ya se resolvió la situación, y cuando hay muchas cosas más de fondo. Y esto me lleva a una pregunta que me surge, es si aplicar la ergonomía es costosa, no sé, porque te escucho y digo, wow, o sea, no es solo un asiento, en cualquier espacio, pues ahorita es el camión, es el tren, lo que sea, incluso aquí mismo, pero sí es un recurso, sí es una forma que implica más bien un costo alto, hablando económicamente. Me encanta esa pregunta, Sara, te la agradezco, porque me da la oportunidad para plantear una serie de ideas muy valiosas. Y creo que, hablando como en términos mexicanos, conocemos ese dicho que dice, lo barato puede salirte caro. Sí. Efectivamente, yo diría no solo usar la ergonomía, sino utilizar el diseño profesional puede ser de entrada o puede parecer costoso. De hecho, la primera ocasión que hablamos de estos temas aquí en Guadalajara, alguien nos señalaba justamente, pues que nos voy a poner el ejemplo de otros países en donde nos llevan varias décadas en este tema. Y entonces dice, sí, pero esto es muy costoso, elevaría los costos y demás. Hoy día, gracias justo a los estudios de los economistas, está comprobado con estudios de que sí, efectivamente, al inicio puede significar un costo mayor. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la brecha, también la curva de lo económico va disminuyendo cuando se tiene un buen diseño, que por el contrario, cuando no se tiene, los costos que implican, ya sea los directos o los indirectos, un mal diseño, van muchísimo más caros. ¿En qué quiero decir con esto? Por ahí hay el CEO de Land Rover, Ralph Specht, tiene una frase que me gusta mucho que dice, si piensas que el buen diseño es caro, deberías de ver lo que te cuesta el mal diseño. En ese sentido, si nosotros pensáramos en tener un transporte público digno para las personas, de calidad, y yo estoy hablando de transporte público, pero igual podemos pasar a sistemas de salud, o podemos pasar, no sé, a otro tipo de producto, artefacto, si quisiéramos, ¿no? Si nosotros sacáramos cuenta de lo que nos cuesta tener un transporte público que normalmente no queremos utilizar, ¿sí? En términos de accidentes, por ejemplo, de caídas, de lesiones, y también pudiéramos pensar en lo que nos cuesta en la cantidad de tráfico que tenemos, ¿sí? Porque todos los que no queremos usar el transporte público y tenemos la posibilidad de usar un carro, lo usamos. Desafortunadamente los más vulnerables no tienen esa opción.
Entonces empezaríamos a sacar cantidad de horas de personas viajando en carro, congestiones, accidentes de tráfico, los impactos a la salud, simplemente los índices. Yo recuerdo cuando joven que la principal causa de contaminación en la ciudad era la industria. Hoy en día, lo sabemos, son los vehículos automotores. Entonces, la existencia de tantos vehículos es una respuesta, no es la única, pero sin duda es una respuesta a una falta de un transporte inclusivo y un buen diseño. Entonces, a la larga, aunque pareciera ser que al inicio puede resultar caro, a la larga es mucho más caro no tener un buen diseño. Y sin contar el daño colateral a la salud de las personas que aquí convivimos. Y en la experiencia, doctor, que tú has tenido, cuando hablas de salud, porque nos lo has mencionado ya en varias ocasiones, ¿algún punto o algunos puntos específicos que con tu experiencia o las investigaciones que has realizado hayas topado con que ha tenido ese impacto muy grave en estos grupos vulnerables, que también pues son vulnerados precisamente por esta falta de ergonomía, y algunos que quizás no sean notorios a corto plazo, pero que a largo plazo podrían tener aún otras consecuencias de salud y que también podrían deteriorar el funcionamiento de la persona? Claro, excelente pregunta de nuevo, ustedes las traen súper afinadas. Muchas gracias. Sí, mira, en cuanto al impacto a la salud de manera directa, contarles cuando hicimos los estudios sobre el uso del transporte público por adultos mayores, y bueno, esto está publicado, hicimos por ahí unos grupos de enfoque con adultos mayores, a quienes les preguntábamos si habían tenido algún incidente de seguridad mientras utilizaban el transporte público. Y bueno, de ahí comentarles que el 42% no es una muestra grande, estamos hablando de una participación de 26 adultos mayores en cuatro grupos de enfoque. Estamos hablando de una cantidad pequeña, pero un porcentaje muy alto de quienes nos refirieron a haber tenido alguna vez algún incidente de seguridad mientras usaban el transporte público. Es decir, se cayeron, se golpearon mientras el camión arrancaba. Bueno, de entre ellos había quien tuvo suerte y solamente fue el golpe, el moretón, pero había personas con discapacidades permanentes a partir de esto. Y bueno, eso ya es un tema muy sensible. Por supuesto hay cosas que no se ven. Normalmente o comúnmente registramos, por ejemplo, las muertes relacionadas con transporte público o las muertes relacionadas con la seguridad vial. Sin embargo, los incidentes de seguridad como caídas, lesiones, esos no se registran. Pues ahí estoy seguro que si las registráramos también nos sorprendería, ¿no? Digamos, eso son cosas directas a la salud. Pero si pensamos en cosas que parecen indirectas, que son muy directas. En el Reino Unido, no recuerdo el año exactamente, pero debe haber sido por ahí antes del 2010, ellos sugirieron que el transporte público para personas de la tercera edad y personas con discapacidad fuese gratuito. Entonces, con cierto horario. Esto era después de las 9:30 de la mañana, que ya es la hora pico. Entonces les invitan a los adultos mayores a no subirse a la hora pico, al hacerlo gratuito después de las 9:30. Y bueno, comenzamos en contextos en donde hay investigación. A los 5 años hicieron un estudio en donde demostraban que la obesidad en adultos mayores había bajado. Es decir, cuando tú pones a la persona que salga de su casa, como en el caso de los adultos mayores, reduce los índices de institucionalización, es decir, las personas mejoran su fragilidad, se hacen más fuertes, que se mueven, caminan, y al mismo tiempo su salud, o menos lo comprometido con obesidad, también se reduce. Al traer a personas en vehículos, como lo hacemos nosotros, como lo hacemos muchos de nosotros, el índice de obesidad sube, ¿no? Entonces es como este tipo de cosas en donde está ahí claro, ¿no? Otro indirecto que lo mencionaba parcialmente, pues es el tema de la contaminación, ¿no? El enfermarnos de las vías respiratorias, bueno, está asociado también a los índices de contaminantes que respiramos producidos por utilizar menos transporte público. Bueno, insisto, me estoy enfocando en transporte público, pero si quieren que hablemos de algún otro tema, con todo gusto. Sí, claro. Ahora también pensaba, por ejemplo, en mi caso, que permanezco mucho tiempo sentada en una silla,
y que entonces estaría dando un giro del transporte público a cuando ya llego acá a una oficina y me siento también hasta esa misma silla en donde paso tantas horas. O sea, qué importante sería que yo me sienta cómoda, que de alguna manera pues no me vaya a generar algún problema, por ejemplo, en la columna, por tanto tiempo estar sentada, y desde allí yo creo que empezamos también a ver la importancia del diseño ergonómico en algo que utilizamos a diario, porque yo creo que todas las personas a diario nos sentamos en algún lugar, hasta en la silla de casa, y entonces también con esto nos damos cuenta de cómo podemos encontrar, si bien ahora lo decías, doctor, bueno, estoy enfocándome, por ejemplo, al transporte público, pero cómo la ergonomía está presente en todos los lugares donde nosotros estamos desenvolviéndonos a diario. Sí, y sobre todo, Sara, algo que es importante que acaba de decir el doctor Carlos, es que parecería que cuando hablamos de ergonomía, o por lo menos como nosotros lo pensábamos, era para personas que ya tienen la discapacidad, y no precisamente que ante la falta de ergonomía o de un diseño ergonómico, esta discapacidad puede ser causada y también algunas otras enfermedades. Por supuesto. Hablando de la espalda, mucho algunas de las incapacidades o de la invalidez que se registra, por ejemplo, en el Seguro Social, tiene que ver con lesiones en el trabajo. Bueno, microlesiones que se van generando por malas posturas, movimientos repetitivos, cargas. Esto va generando microlesiones que a la larga se genera una lesión, y viene un tiempo en que se da una invalidez. Allá en mis pininos, justamente, cuando empezaba en ergonomía, hice un estudio, mi tesis de licenciatura fue los trastornos del estado de ánimo en pacientes con espondiloartrosis lumbar. Y ahí veíamos cómo, por cierto, aprovechando la ocasión que tenemos el día de hoy, el Día Internacional para la Salud Mental, hay una conexión muy clara entre lo físico y lo mental. En ese momento encontramos que una persona con una invalidez tenía hasta 3 veces más posibilidades de sufrir un estado de depresión. Pero nos vamos a la oficina. Digamos que es muy interesante, porque seguido me dicen, oye, la silla es fundamental, pero es uno de los elementos del sistema. Hay otros elementos como la computadora, el escritorio, la iluminación, el ruido, incluso si nos vamos a temas de sobrecarga de trabajo, ¿no? Depende qué tanto trabajo tengamos que sacar, determinan mucho nuestros niveles de estrés, las posturas que tomamos, y bueno, de repente nos empieza a doler todo el cuerpo, ¿no? Es muy interesante, los seres humanos, bueno, al menos en México sentimos que somos muy fuertes y con mucha capacidad, sin embargo somos muy vulnerables. Los seres humanos no estamos hechos para cargar, por ejemplo. Tampoco estamos hechos para pasar muchas horas de pie, ni muchas horas sentados. Los últimos estudios en materia de biomecánica lo que nos dicen es que los seres humanos estamos hechos para movernos. Entonces, lo mejor sería estar cambiando de postura, de pie, sentado, y caminar, y por eso es conveniente, por ejemplo, en una oficina poner la impresora fuera de que te tengas que levantar y ir por ella, hacer pausas, porque eso nos ayuda, ¿no? Y efectivamente, el no tener un buen diseño de nuestra estación de trabajo, cualquiera que ésta sea, nos va a llevar en algún momento a presentar primero síntomas y después alguna lesión, ¿no? Las lesiones del túnel carpiano son de las cosas más comunes en este siglo, justamente por el uso del teclado, del mouse y la cantidad de horas que pasamos frente a los dispositivos. Hoy día ya hay estudios en ergonomía que nos hablan del uso excesivo del celular, en donde empieza a haber malformaciones junto con su dolor y sus molestias de las articulaciones en los dedos por el uso excesivo. Por supuesto del cuello, porque pasamos mucho del tiempo agachados de cabeza frente a nuestros dispositivos, ¿no? Entonces es muy importante, ojalá y quienes nos escuchan pudieran interesarse sobre este tema y empezar a pensar en sí mismos y en su salud. Y algo muy importante, pensamos que la ergonomía es como para las personas, sin embargo es para los sistemas. Si un trabajador no está bien, va a rendir menos, se va a equivocar más, y eso es casi la tendencia. Entonces cuando pensamos en que, bueno, es que el trabajador no tiene la silla adecuada, pues que se aguante. Bueno,
donde quiera que esté, si es un banco, si es control escolar en la universidad, si es, no sé, cualquier oficina, y sepamos que las condiciones de ese trabajador van a estar en demérito de su capacidad de hacer las cosas bien y a la primera. Qué importante esto que nos estás compartiendo, doctor, porque creo que a partir de aquí ya es claro hacia dónde está enfocada la ergonomía y los beneficios que puede tener, y que no solamente es para personas con discapacidad, si bien es un sector que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que hay que considerar. La ergonomía es para todas y para todos, y como dices, también para los sistemas que ahora nos acabas de compartir. Pues allí tenemos ya mucho por revisar. El tiempo no nos va a permitir para más, pero ha sido un placer escucharte y tenerte acá, y por supuesto que nos llevamos bastante tarea para profundizar más y ser conscientes también de la importancia que esto tiene. Israel. Sí, sin embargo, bueno, doctor, esperamos poderte tener una próxima emisión, sobre todo porque creo que es un tema que vale la pena seguir explorando y tener en cuenta aquellos aspectos que parecerían cotidianos, pero que a la larga, precisamente como lo han mencionado, pueden provocar no solo la discapacidad como tal, sino inclusive la invalidez de la persona, lo cual, bueno, sale costoso, como nos lo acabas de mencionar, a la larga. Sin embargo, bueno, hemos llegado al final de esta emisión y por lo pronto, pues te pediríamos si quisieras concluir con algo, doctor. Sí, bueno, primero agradecerles por la invitación. Encantado de estar aquí esta ocasión y las que sean necesarias. Con mucho gusto los acompañaré. Invitarles a pensar más desde la lógica del diseño de sistemas centrado en las personas. Y, sí, muy importante, cuando pensamos en los grupos en vulnerabilidad, sin duda estamos pensando en mejorar la condición de vida de todos los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, como lo mencionaba, hemos llegado desafortunadamente al final de esta emisión en esta segunda temporada de Diverso e Incluyente, y esperamos, como ya lo mencionó también Sara, que hayan aprendido, al igual que nosotros, sobre la importancia de la ergonomía, que esto parecería que no, pero claro que implica muchísima cuestión cultural y que tendría que estar también en diferentes lenguas. Seguro que sí, Israel, ya que nosotros también hemos aprendido muchísimo de la voz de aquellas y de aquellos que son expertos en el tema, y en este caso del doctor Carlos, a quien agradecemos nuevamente por haber estado acá. Recordemos pues también la importancia de expresarnos de manera incluyente hacia las personas, ya que esto a la vez nos permite eliminar estereotipos y fomentar la inclusión plena y la participación de todos y todas las personas. Siendo así, no nos despedimos, sino que los esperamos en la siguiente emisión, en la que estoy segura que será de su gran interés y, por supuesto, de gran utilidad. Y estoy seguro de que quienes nos escuchan estarán atentos y atentas a nuestro próximo programa, en la cual, como ya hemos visto, no solo la voz de los expertos tiene eco, sino en pro de aquellos que trabajan en pro de la inclusión y la diversidad en nuestra comunidad universitaria y también fuera de esta. Sobre todo de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad de la diversidad sexual, lingüística y cultural pudieran expresar su voz ante la inclusión desde la participación científica y equitativa. Siendo así, nos escuchamos en nuestra próxima emisión, pero por ahora nos despedimos con un rugido diverso e incluyente. Hasta la próxima.